Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a explicar hasta dónde creo que puede llegar Binance al final de este ciclo alcista. Actualmente está más o menos en $325 y creo que puede llegar a bastante más de 1.200. Ahora veremos el cómo y el por qué. Así que empezamos. Bueno, como siempre ya sabéis que aunque el vídeo vaya destinado a Binance, hay que hacer un repaso obligatorio a Bitcoin. Será súper rápido. Acordaos que la semana pasada estuvimos hablando, de la media móvil de 50 semanal, que es esta, hemos hablado mucho ya, ¿vale? Pero la semana pasada comentamos que debido al price action en low time frames era muy probable que se cerrara por debajo. Claro, hasta ahora lo que hemos visto son testeos de estas zonas de soporte de aquí varias veces, pero no se había cerrado ninguna vez por debajo. Por tanto, ahora nos entramos en un nuevo escenario que no habíamos vivido hasta ahora. Si cogemos muy rápido el gráfico diario, aquí vemos que en la zona de soporte sigue siendo exactamente la misma, ese nivel de más o menos 31.000 y se puede dilatar un poco más, pero no significa nada, ¿vale? Acordaos, esperar siempre al cierre diario antes de tomar decisiones. Entonces, a Bitcoin se le unen otras criptomonedas, como por ejemplo BNB, ahora lo veremos, e incluso Cardano, que los cierres semanales de la anterior semana son bastante negativos porque testean zonas que no se habían visto, ¿vale? Cardano lo mismo, fijaros que desde medianos de abril no se cerraba por debajo de este nivel. Todas las anteriores velas están por encima. Por lo tanto, volvemos a estar en este nivel de aquí que, pues lógicamente, siguiendo la teoría de las velas, de la candlestick, lo que nos dice es que podemos venir a ver estos niveles de soporte nuevamente en todas las criptomonedas. Veremos si las altcoins sufren más, si sufren más Bitcoin o cómo se desarrolla esta semana. Entonces, yendo ya directamente a BNB, la tenemos aquí. Lo fácil sería hacer la típica predicción que veo que hacen muchos no novatillos, pero bueno, sí que pues personas que se adentran desde un principio en el mundo de cripto y pues bueno, hacen números mirando a ver la capitalización actual, a ver hacia dónde puede subir. Sí que es cierto que en algún contexto concreto, como por ejemplo, imaginaros, estamos mirando, pues yo qué sé, claro, es que Cardano ya está muy arriba, pero cuando Cardano estaba más abajo, por ejemplo a 5, o Polkadot ahora, que está bastante más abajo, no sé dónde está exactamente, pues bueno, tú puedes mirar dónde está Polkadot y compararla con sus competidores, a ver hasta dónde podría llegar, ¿no? Ahí sí que tiene una pequeña lógica, pero claro, hablando del top 3, ahora Binance está en top 4 porque USDT, pues debido a la situación actual, pues lógicamente están ganando más capitalización, pero esto es jugar con un escenario que no sabemos ni cuándo va a pasar, ni en qué magnitud va a pasar, ¿vale? O sea, ponerte a hacer números en base a capitalización actual y capitalización actual de otras criptomonedas, es eso, es jugar con escenarios y con probabilidades y suposiciones que se escapan bastante de nuestras manos, ¿vale? Entonces no lo voy a hacer, lógicamente, porque sería pues perder el tiempo, ¿vale? Vamos a ir directamente con BNB. Antes, por favor, ahora que me acuerdo, suscríbete, dale me gusta, estamos a punto de llegar ya a 3.500 suscriptores, a ver si para final de verano llegamos a 5.000 y bueno, pues ya no digo 10.000 para este año, pero bueno, también estaría muy bien, ¿no? Tenéis también mis redes sociales aquí abajo, por tanto, si os gusta el contenido, sería buena manera de apoyarlo. Entonces, yendo ya directamente a BNB, vamos a sacar la Bull Market Support Run, como siempre, es un indicador bastante claro, como veis, zona de soporte bastante clara, zona de resistencia bastante clara. Lo bueno de BNB es que, si os fijáis, aquí, en el año 2019 hizo máximo histórico, ¿vale? Si miráis otras criptomonedas, veréis que no es así, ni mucho menos. Entonces, esto ya fue un indicativo claro de la superioridad de BNB en muchos sentidos. Luego, estuvo pues un tiempo en una especie de acumulación y ya dio el gran movimiento alcista, movimiento el cual llegó a subir un total de 10.834, ya me estaba extrañando, digo, qué poco, 10.834%, no está nada mal. Entonces, como veis, actualmente BNB ha aguantado estos niveles de aquí, ¿vale? O sea, si miráis otras criptomonedas, veréis perfectamente que no es habitual. O sea, BNB está mucho más parecido a Cardano que a Ethereum, por ejemplo, o que directamente a Polkadot, que está muy mal, ¿vale? Por lo tanto, BNB ha aguantado después de esta, pues, derrota enorme que hubo aquí de
de un 70% del precio de BNB, imaginad, ha aguantado estos niveles y está manteniendo esta zona. Sí que es cierto que ya ha cerrado por debajo de la Bull Market Support Run, algo que es muy habitual en prácticamente todas las criptomonedas, no hay ningún problema en ello, pero sí que es verdad que está, pues, como veis, haciendo una disposición de mínimos crecientes, ¿vale? Esto es bastante importante porque al final, sea lo que sea esto, puede ser un patrón de continuación. Al final se puede formar una especie de triángulo, banderín, llamarlo como queráis, pero al final esto es un patrón de continuación a día de hoy, ¿vale? Lógicamente, si rompe estos niveles, no lo es, pero romper estos niveles no significa que ya rompemos y nos vamos hacia abajo. Si tenéis el gráfico en la mente, Cardano, por ejemplo, tiene un rango así. Cardano, si rompe soporte, lo más probable es que se vaya a tomar por culo, hablando mal, ¿vale? En cambio, BNB, si rompe esta zona de aquí, perfecto, le queda aún este nivel de aquí. O sea, BNB, los 184 sería una zona bastante buena para tener confianza aún en la acción del precio, ¿vale? Entonces, mirando un gráfico diario, no se ve nada más destacable. Al final, poner a analizar esto, ya veis que no tiene demasiado sentido. Son velas muy pequeñas, se mueven muy poco, BNB. No voy a poner el ATR. El ATR es el rango real promedio o average true range, y lo que te mide es, pues, lo que se mueve un activo en una temporalidad concreta. Pero ya se ve claramente que las velas son muy pequeñas, por lo tanto el ATR será muy bajo, ¿vale? Lo que me gusta bastante es la divergencia MACD, que también se está formando. No es únicamente en BNB, lo estamos viendo en muchas criptomonedas, y se está formando divergencia MACD en estas zonas de corrección. Bitcoin tiene una divergencia MACD también enorme. Lógicamente no es ningún indicativo que sea ya para definir si el precio va a ir hacia arriba o no, pero sí que es verdad que mientras el precio sigue cayendo hacia abajo, hay divergencia alcista, ¿vale? Si comparamos BNB con Bitcoin, lo tengo por aquí el gráfico, aquí está, vemos lo siguiente. Se rompió ya hace bastante tiempo esta zona de aquí, fijaros. Había como una especie de resistencia en 0,46, voy a ponerlo más redondo el número, 0,47, o sea, 0,0047, ¿vale? Esta zona de aquí era la zona de resistencia por excelencia, era el máximo anterior, cayó, volvió a intentar romperlo, parecía que desaceleraba a principios de febrero, finales de febrero, perdonad, pero finalmente rompió de nuevo hacia arriba. Claro, el recorrido y la superación que le ha hecho a Bitcoin es tremendo, ¿vale? Si miramos aquí en números, ha llegado a sobrepasarlo un 1122%. Actualmente está en un modesto 835%, ¿vale? Ni tan mal. Y vemos de nuevo esa formación de máximos, o sea, de mínimos, perdonad, crecientes. Aquí lo vemos. Incluso vemos como el patrón de continuación está mucho más claro. A ver, está poco desarrollado. Al final podemos decir, no, ya lo ha roto, ya podemos ir hacia arriba. No, primero, que está poco desarrollado, y segundo, que no lo ha roto realmente. Ha hecho un intento de ruptura, high test, y se ha ido hacia abajo. Lo veremos mejor en gráfico diario, pero ya os digo que esto tiene más pinta de rango que no de patrón de continuación, ¿vale? Es un patrón muy feo, y para quien haya visto análisis técnico o quien sepa análisis técnico se dará cuenta que no es el típico patrón. Te lo puedes encontrar en gráfico horario más fácilmente, pero en gráfico diario es más como un inicio de rango, ¿vale? Al final un rango parece que puede desarrollar en una continuación y acaba estancándose. Por lo tanto, yo no tiraría muchos petardos en base a ello. Entonces, podemos volver directamente al gráfico de... vamos a buscarlo, de BNB, y voy a comentaros el precio, que este no es, voy a comentaros el precio que yo considero que puede llegar BNB a final de este ciclo. Cuidado, ¿eh? Entonces, como sabéis, pues hay muchos ciclos, y el mercado se mueve por ciclos. He analizado 1000 veces, de 1000 maneras distintas, los ciclos de Bitcoin. Tenéis todos los vídeos en el canal, todos súper bien analizados, ya lo sabéis. Entonces podéis dirigiros a esos vídeos para entender por qué hablo de enero de 2024 como, de febrero, perdón, de 2024 como final de ciclo, o sea, de final de ciclo de momento en el que hay el suelo del
del ciclo correctivo, ¿vale? Ahora estamos en un ciclo alcista. Después de ese ciclo alcista, seguramente pues vendrá un ciclo bajista, y el final de ese ciclo bajista será en febrero de 2024, ¿vale? Más o menos esa época. Lo tenéis todo analizado, ¿vale? Entonces, si miramos BNB, yo creo que teniendo en cuenta la situación en la que estamos actualmente, podríamos hacer un por 10, ¿vale? Desde los niveles actuales. Por 10 significa que el precio debería llegar a 3.000. Estamos en 300, pues lógicamente por 10 son 3.000, ¿vale? Sería subir un 1000% más o menos, un poco menos de 1000%, ¿vale? ¿Esto es posible? Sí, es bastante posible. Si miramos el gráfico semanal, vemos que estamos en un principio de corrección o de rango. No está en principio porque lo tenemos un poco avanzado, pero ya sabemos que estamos en movimiento correctivo, ¿vale? Entonces, si cogemos pues otros movimientos correctivos anteriores, como por ejemplo este de aquí, vamos a coger así, vamos a replicar lo que pasó pues en el año 2019, sobre noviembre del 2019, y lo vamos a poner aquí. Voy a ajustar un poco el tema este, así más o menos. Vale, perfecto. Entonces, ¿podría pasar algo así en BNB? Sí, sí que podría. Y de hecho, no sería algo descabellado. Fijaros, no se rompería la zona de soporte en ningún momento, ¿vale? Por lo tanto, no daría técnicamente una señal de caída a niveles muy, muy inferiores de hace mucho tiempo. Y tampoco se romperían máximos históricos hasta agosto del año 2022. Quiero decir, estaríamos en un rango con todas las de la ley, ¿vale? De hecho, no romperíamos los máximos recientes, o sea, esta zona de aquí, no la romperíamos ya con claridad hasta, voy a calcularlo, hasta estos niveles de aquí, o sea, hasta mayo de 2022 no romperíamos estos niveles de aquí. Por lo tanto, estaríamos en una situación de rango que posteriormente podría finalizar con un rally alcista. Lógicamente, tiene que pasar en esta forma. No digo que no vayan a testearse más estos niveles, no digo que el precio no pueda subir primero hacia arriba, luego caer así, luego mantenerse, luego subir, ni tiene que subir de esta manera. Digo una orientación de lo que podría ser, ¿vale? Teniendo en cuenta precio, o sea, corrección en precio y corrección en tiempo, teniendo en cuenta las dos variables correctivas que se pueden aplicar a un activo. Y posteriormente, pues rally alcista, ¿vale? Como digo, es suponer mucho porque no sabemos la profundidad de esta corrección. Sí que es verdad que yo llevo defendiéndolo desde hace ya meses, de hecho, desde que abrí el canal, que empezó Bitcoin a flojear, llevo corrigiendo una zona de rango que nos puede llevar prácticamente todo lo que queda de año. También creo que hay que ir analizándolo semana a semana porque puede cambiar mucho. Ahora estamos en niveles muy difíciles en Bitcoin y pueden haber rupturas, pero de todas formas, un rango al final no sabes hasta cuándo puedo dar. Lo que descarto prácticamente seguro es que estemos en el máximo del ciclo. O sea, eso lo descarto prácticamente al 100%, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, puede venir un movimiento correctivo en rango que dure más tiempo. Incluso podría ser un movimiento así, ¿eh? O sea, no tendría por qué ser... lógicamente no creo que lleguemos a nivel de 78-80, pero podríamos corregir así, testeando los niveles de 100 y pico, y luego ya posteriormente dar el movimiento alcista, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que un nivel de 3000 podría ser real, podría ser factible, teniendo en cuenta un movimiento correctivo actual y una aceleración posterior, ¿vale? Así que lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado, y si es así, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!